Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del regresor de la familia caída. Continuando con la historia, observamos cómo aquella esfera de energía fue cortada por el prota, e inmediatamente una enorme cantidad de agua que se encontraba en su interior fue disparada por todos lados. La mayoría de los presentes no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo, además el frío se había vuelto cada vez más intenso. En eso vemos al prota aterrizando, con el cuerpo completamente empapado y unos cuantos cristales de hielo en el cuerpo. El capitán de los caballeros se encontraba llamando la atención del prota, preguntándole si acaso estaba bien, a lo que éste le dijo que el frío era realmente increíble. Además, era un maldito bastardo, a lo que el capitán de los caballeros le preguntaba al prota que a qué se refería. Este le dijo que no, se refería a Juan Douglas. El mago del hielo sí que guardaba rencor, observando cómo la espada del prota estaba completamente congelada. Observando el estado en el cual se encontraba su espada, Logan pensaba que ni siquiera podía derretirlo con su aura. Y eso no era una simple congelación leve. Utilizó una gran cantidad de pergaminos raros y hasta una magia tan peligrosa como esa. Definitivamente tenía habilidades dignas de ser llamado un superhumano. Justo en ese momento, algo terminó llamando la atención de Logan. El chico rápidamente se dio cuenta de algo, el hielo impregnado de aura terminó rompiéndose. El prota tuvo una especie de corazonada justo en ese momento. Tiempo después, en el campamento de la facción del segundo príncipe, uno de los soldados cerca al fuego comenzaba a reír afirmando que los perros del primer príncipe habían escapado con el rabo entre las patas. Y desde que llegaron esos de McLean las cosas habían salido bastante bien. Su compañero le dijo que si acaso había visto lo de antes, Logan había borrado la magia de Douglas en tan solo un instante. Los del linaje de los varones sí que son bastante hábiles, han acumulado méritos uno detrás del otro, así que seguro recibirán la recompensa que pidieron. Y por supuesto, eso lo saben todos, ya que el duque Walterman es muy justo con las recompensas y los castigos. Ahora Biprox estaba completamente acabado, aunque lo que no sabían estos soldados era que Biprox se encontraba cerca escuchando todo lo que estaban hablando. El hombre se encontraba realmente furioso por lo que estaba ocurriendo. Aún así las cosas no podían terminarse de esa forma, era lo que el hombre decía a regañadientes. La guerra civil no puede terminar de esa manera, tenía que sacar algo de provecho. Un rato después nos encontramos en otro sitio, siendo este nada más y nada menos que el taller del prota, el cual se encuentra ubicado en el territorio de McLean, donde los enanos se encontraban trabajando arduamente. Todo ello con el objetivo y la finalidad de preparar las armas que el prota había encomendado. Uno de los enanos afirmaba que estaba realmente agotado e iba a morir en cualquier momento. Hamar, acercándose, llamaba la atención de Temar, preguntándole qué era lo que estaba haciendo. ¿No podía moverse un poco más rápido? Temar preguntaba si acaso no podían descansar un poco, a lo que Hamar, acercándose, le preguntaba que a qué se refería. Ese tipo llegaría en cualquier momento. Mientras seguía repitiéndole a su compañero que era un monstruo, era realmente un verdadero monstruo, observamos cómo alguien se acercaba por detrás de ellos. Hamar afirmaba que venía todos los días sin falta a vigilarlos, y era peor que la propia tierra. La persona que había llegado inmediatamente se disculpó por lo que había hecho, cosa que realmente dejó sorprendido a Hamar. Era el hermano del prota, el cual afirmaba que solamente había llegado para darles ánimos, nada más que eso. Hamar llamó la atención de Ronnie, afirmándole que simplemente era una broma. El chico le dijo que sabía que esos días les estaba incomodando, pero les pedía que ellos lo comprendieran, ya que los informes que le habían llegado del frente hablaban de logros impresionantes, y todo era gracias a las armas que habían desarrollado. Uno de los herreros preguntaba si acaso ese es el nuevo lote de suministros. Ronnie preguntaba que cómo podrían descuidar al señor Hamar, el núcleo de esa producción. El enano entre risas afirmaba que incomodarlos, eso era lo que estaba diciendo, estaba completamente loco, no estaba haciendo nada como eso, ya que ellos querían contribuir con todo el corazón al desarrollo del territorio. Ronnie entre risas les dijo que esa era una actitud bastante admirable, mostrándonos cómo ahora todos se encontraban riendo a carcajadas. Pero los enanos realmente se encontraban preocupados por esta situación. Aunque el chico, por supuesto, no era ningún idiota, ya que terminó notando en la expresión de sus compañeros lo que estaba ocurriendo. Les dijo que bueno, como la guerra ahora estaba algo estancada, les daría unos cuantos días de descanso, cosa que llamó rápidamente la atención de los enanos. Incluso Hamar le preguntaba si de verdad iban a tener vacaciones. Ronnie preguntaba que por qué no iban al mercado, ya que dicen que últimamente hay muchas cosas para ver y comer. Hamar se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. Ronnie afirmaba que tendrían que ir acompañados de un caballero escolta, por supuesto. Hamar se preguntaba qué era eso realmente, ¿acaso estaba observando a un ángel delante de él? Mientras que el hermano del prota le afirmaba que estaba seguro que les ayudaría a despejar su mente un poco.
El chico observaba a los enanos con una sonrisa en su rostro. Recordando lo que había pasado antes de que su hermano partiera, el chico le preguntaba al prota si acaso tenía que quedarse. Logan le dijo que sí, ya que esa guerra civil no era de ellos, y no hace falta que todos los miembros directos de la familia estén al frente. El chico le dijo al prota que si llegaba a suceder lo peor, él tendría que ser el heredero de la casa. El prota le dijo que no creía que algo así llegase a pasar, pero bueno, también estaba ese asunto. Además, ahora tienen muchas más fortalezas que proteger. Alguien tiene que supervisar el entrenamiento de la patrulla de autodefensa, ¿o no? Ronnie terminó interrumpiendo las palabras del prota, afirmándole que él no es tan joven como antes, así que tenía que ir tranquilo ya que él se encargaría de proteger el territorio. El prota luego de escucharlo guardó silencio por unos segundos, y ahora respirando más aliviado le dijo a su hermano que estaba bien, confiaría en él. Antes de finalizar esa plática, Logan le dijo a su hermano que sobre todas las cosas debía de vigilar de cerca a Hammer. El chico le preguntaba al prota que a qué se refería. Logan le dijo que si empezaba a destacar en el frente de la batalla, entonces es posible que intenten atacar o secuestrar a Hammer. Ahora, de regreso al presente, el chico mientras acompañaba a Hammer pensaba que así que por esa razón debía de protegerlo a toda costa mientras caminaban por el mercado de la ciudad. En este caso, el mercado de la fortaleza. El chico, mientras era observado por todos los ciudadanos, se encontraba llamando la atención de Hammer, preguntándole si acaso no creía que era hora de regresar del mercado. El enano le dijo al chico que solamente llevaban 3 días de descanso, ¿acaso ya quería que volviesen a trabajar? Pero antes de eso, esa brocheta se veía realmente deliciosa. Iba a comprar una también para el joven amo, así que este tenía que aceptarla. El chico exhaló un poco luego de escuchar aquello, pero justo en ese momento algo terminó llamándole la atención. Un usuario de Aura se encontraba cerca. Observando entre la multitud, el chico hacía todo lo posible para intentar localizarlo. Una sensación tan extraña que incluso había afectado su núcleo de aura. ¿Estaba ocultando su aura mediante algún método? Y además no era uno solo. El chico rápidamente llamó la atención de Hammer, afirmándole que ya deberían de regresar. Una persona, colocándose por delante del chico, le dijo que solamente estaba de paso, pero inmediatamente bloqueó la visibilidad del prota hacia Hammer. El carro con paja que estaba empujando inmediatamente fue lanzado directamente hacia el enano. Aquella persona tenía una sonrisa malévola en su rostro. El enano incluso se dio cuenta de que eso iba directamente hacia él, mientras que la persona que empujaba la carreta terminó sacando una daga oculta. Ronnie, al observarlo, le preguntaba que a dónde creía que iba, dejando a la persona inconsciente dándole un fuerte golpe en la nuca. La paja cayó toda sobre Hammer, mientras que el hermano del prota sujetaba al posible asesino. El chico dijo que era realmente increíble, parecía que ese joven se había excedido un poco. Dejándolo caer en el suelo, le dijo a uno de los guardias que se lo llevara a un lugar seguro. El guardia le respondió a su joven amo que por supuesto lo iba a hacer. Mientras observaba a Hammer, el chico se preguntaba si acaso es un asesino, justo como se le había dicho a su hermano. Tal como lo había predicho, mientras que Hammer se encontraba quitándose toda aquella paja de encima. Ronnie seguía pensando que bueno, ya había capturado a uno, así que cuantos más prisioneros pueda obtener, mucho mejor. Un hombre de un puesto cercano se encontraba llamando la atención del enano, pidiéndole que comiera su brocheta, la cual ya se encontraba lista. El enano le dijo que ahí estaba listo para recogerlas. Acercándose al puesto, afirmaba que eso se veía realmente delicioso. Mientras el hermano del prota llamaba la atención de Hammer, comenzaba a decirle que en cuanto reciba eso debían de regresar, pero nuevamente una persona terminó colocándose justo delante del chico, impidiéndole que pueda ver con claridad la posición de Hammer. El chico rápidamente se dio cuenta de lo ocurrido y se preguntaba si acaso era otro asesino. El hombre del puesto inmediatamente utilizó las brochetas con el objetivo de apuñalar a Hammer, el cual todavía se encontraba contando su dinero. Ronnie rápidamente sacó su espada y se preguntaba si acaso eran cómplices. Rápidamente utilizó una habilidad, verdad absoluta, una habilidad que por supuesto el prota tuvo que haberle enseñado. Atravesando el cuerpo del hombre que estaba justo delante de él y cortando la mano del hombre que estaba a punto de apuñalar a Hammer. El vendedor, que ahora había perdido una de sus manos, comenzaba a gritar, cosa que terminó llamando la atención de Hammer, el cual es un completo despistado. El enano preguntaba qué era lo que estaba pasando. Preguntaba si acaso es un asesino, ¿realmente podría tratarse de un asesino? Ronnie, empuñando su espada tranquilo, pensaba que aún no había muerto nadie. Hammer, observando la situación, volteaba hacia donde se encontraba Ronnie y le preguntaba qué era lo que había ocurrido justo ahora, pero qué era lo que significaba todo eso, aunque el tendero se preparaba para atacarlo esta vez con un puñal. Ronnie se lanzó de frente y con su codo terminó dándole un fuerte golpe en la cara al hombre e incluso terminó desarmándolo rápidamente.
Los soldados que se encontraban cerca inmediatamente comenzaron a acercarse. El chico, llamando la atención de la caballería, les pidió que arrestaran a esos tipos y tenían que registrar los alrededores. Pero justo en ese momento una explosión terminó llamando la atención de Ronnie. Era una enorme explosión que venía de un sitio el cual el chico sabía perfectamente. Preocupado, se preguntaba si acaso en esa dirección se encontraba ese sitio. ¿Acaso esa no era la dirección en la cual se encuentra el taller? El chico comenzó a recordar en ese momento otra plática que había tenido con el prota, donde éste le explicaba que la ballesta de disparo rápido es un arma que eventualmente se difundirá, pero Liberatio es algo que no debe de ser revelado nunca. En el presente, el chico se encontraba observando aquella explosión que había ocurrido y todo el mundo se encontraba realmente preocupado. Él junto a Hammer no comprendían qué era lo que estaba pasando. El chico se preguntaba si acaso por allá era donde se encontraba el taller. Llamando la atención de Hammer, le dijo que ahora mismo eso provenía del taller. Justo en ese momento, un soldado terminaba acercándose al chico, el cual le preguntó qué era lo que estaba sucediendo. Debían de apresurarse inmediatamente y luego tenían que hablar de lo que había ocurrido. El soldado le dijo que había llegado una comunicación urgente del cuartel general. Confundido, el chico preguntaba que a qué se refería. ¿Eso provenía de parte de su hermano? Acercándose al chico, el soldado comenzaba a susurrarle que actualmente las tropas regionales de la facción del primer príncipe estaban marchando directamente hacia el castillo de McLean. Ronnie no podía creer lo que estaba escuchando, preguntando si de verdad era la facción del primer príncipe. El chico inmediatamente dio la orden para que reunieran primero a los caballeros y a la milicia. Tenían que ponerse todos en alerta. Incluso llamó la atención de Hammer, afirmándole que ellos irían primero al taller, a lo que el enano le dijo al chico que estaba bien, se encargaría de acompañarlo. Ronnie se preguntaba si acaso era un ataque interno y externo. Esos bastardos realmente se lo iban a pagar mientras desenvainaba su espada lentamente. Pensaba que los destruiría a todos por completo. Cambiando de escena y un tiempo después, observamos a Logan, el cual en su habitación se encontraba esperando a que su hermano se comunicara con él. Estaba realmente preocupado, no sabía qué hacer con toda la ansiedad que tenía encima, pero justo en ese momento su hermano se encontraba llamándole la atención. Logan, acercándose a la acera, terminaba llamando la atención de su hermano, afirmándole que no había sabido nada de él en los últimos días, lo cual lo tenía bastante preocupado, e incluso preguntó qué era lo que había pasado con el territorio. El chico le dijo al prota que el ejército de la facción del primer príncipe fue completamente aniquilado. El prota respiró un poco más aliviado luego de escuchar eso. El chico le dijo que por suerte eran tropas del conde, gracias a que la milicia estaba equipada con ballestas de disparo rápido y algunas cuantas liberatio, y junto con la ayuda de un pequeño grupo de caballeros pudieron derrotarlos. Logan terminaba felicitando a su hermano por lo que había hecho, pero el chico todavía no había terminado su reporte. Un poco cabizbajo le dijo el prota que aún así justo antes hubo un ataque también al taller, y habían sido secuestrados 3 de los enanos. Esta noticia dejó bastante sorprendido a Logan. Su hermano luego había comenzado a explicarle que todo era totalmente su culpa. Logan le dijo al chico que no, estaba bien, tenía que calmarse un poco, ya que lejos de Hammer o Clayton, los empleados del taller no conocen la fórmula exacta de Liberatio. Y si había sido él el encargado de esa operación, seguramente atrapó a algunos cuantos de los culpables, así que tenía que interrogarlos y podrían descubrir quién estaba detrás de todo eso. El chico todavía seguía cabizbajo, le dijo a su hermano que la razón era que todos los capturados terminaron suicidándose. Y eso también había sido su error, así que se disculpaba con ello. Continuó mencionándole al prota que, sin embargo, según los caballeros que enfrentaron a los secuestradores en ese momento, había algo que no le parecía del todo claro. Luego de interrogar a uno de los caballeros, este comenzaba a afirmar que no estaba del todo seguro ya que lo había visto de reojo, pero la cara del que escapaba le pareció un poco familiar. Logan preguntaba si acaso decía que el secuestrador era alguien conocido. Ronnie le dijo a su hermano que sí, ya que era de una contextura pequeña y ágil. Se dice que como mínimo parecía ser un caballero de nivel supremo. Logan pensaba en un caballero de nivel supremo con un cuerpo pequeño. Ronnie le dijo al prota que aún así solo con eso no pudieron identificar al culpable, así que lo sentía mucho por su error. Logan pensaba que estaba completamente decaído luego de todo lo ocurrido. Así que optó por decirle que ahora, por este momento, quería que entrenara a la milicia de forma aún más rigurosa. El chico le preguntaba al prota si acaso creía que iba a volver a pasar algo como eso. Logan le dijo a su hermano que solamente es su suposición, pero en el peor de los casos podría volver a ocurrir, cosa que por supuesto llamó la atención de Ronnie.
Algo nervioso, el chico le preguntaba al prota si acaso eso significaba que, a lo que Logan le dijo que solamente lo decía como una posible posibilidad. Valga la redundancia. Logan, luego de esa llamada, pensó que definitivamente había sido una buena decisión dejar a su hermano Ronnie en el territorio, ya que gracias a ello el daño fue mínimo. Y ese evento había sido un ataque claramente dirigido al arma secreta, y el intento de invasión directa por parte de la facción del primer príncipe, y al haber ocurrido al mismo tiempo es posible que todo sea parte de un mismo plan. Definitivamente esa guerra se había alargado demasiado, así que actualmente la guerra estaba estancada sin avances. La razón de esto era la siguiente: la facción del primer príncipe no cedía ante ninguna provocación, y permanecían atrincherados dentro del castillo erizando bien sus espinas. Y el castillo Harun que habían tomado como base fue el único lugar al que pudieron llegar después de que McLean incendiara todas las bases de suministros cercanas, obligándolos a retroceder lejos. Y como no podían retirarse más allá, la facción del primer príncipe ha concentrado allí todas sus fuerzas defensivas. Pero, ¿qué pasaría si alguien se lanzara con su vida en juego? Si así se lograra abrir una grieta en ese sólido castillo, la guerra podría terminarse rápidamente. Pero nadie quiere hacer ese sacrificio, ni siquiera Waltermine. Y aún así, en medio de todo ese caos, observamos ahora a una persona que le daba un fuerte golpe a la mesa. Afirmaba que McLean le había entregado a su excelencia una fórmula falsa para fabricar bombas, y ya la había probado toda por sí mismo. Nos comienzan a relatar que unos días después, en la reunión de los altos mandos, esto era lo que se estaba hablando. Viprox afirmaba que McLean debe de revelar de inmediato la fórmula correcta y comenzar la producción de armas a nivel de facción. Logan pensaba que mientras tanto solamente estaban perdiendo fuerzas por cosas inútiles como esas. El prota le preguntaba si acaso había dicho que había hecho pruebas en una situación como esa. ¿Y de dónde consiguió los materiales para las bombas? En esa época no debe de haber forma de obtenerlos. Viprox le dijo al prota que por suerte tenía algunos materiales que había reunido por cuenta propia para hacer pruebas, y además había fallado miserablemente. Logan le preguntaba si acaso no será que él había cometido un error. Comentario que por supuesto hizo que Viprox se enojara cada vez más. Llamando la atención del prota, le pedía al chico que cuidara su lengua. ¿Acaso creía que él era un simple mago del primer círculo, afirmando que él es un mago del quinto círculo? Justo en ese momento, alguien terminó llamando la atención de los presentes. Walterman, llamando la atención del conde, le dijo que ese era un espacio oficial y le pedía que al menos mantuviera la compostura. El hombre rápidamente se disculpó. Walterman le dijo al prota que aún así el conde no es alguien que invente cosas que no han pasado. Le preguntó directamente a Logan si acaso podía demostrar esa fórmula. El prota titubeaba un poco antes de dar una respuesta, a lo que Walterman le dijo que seguían viendo que ellos no dejaban de recibir suministros de Liberatio. Y debido a ello se puede asumir que tienen materiales de sobra. ¿Aún así le resultaba difícil demostrar algo? Logan guardó silencio por unos segundos. Viprox, acercándose al prota, le preguntaba que por qué no respondía. ¿De verdad engañaba a su excelencia y a toda la facción? Walterman, llamando al conde por su nombre, Roger, le dijo que estaba yendo demasiado lejos. ¿Acaso no le había dicho que mantuviese la compostura? Esto hizo que Viprox inmediatamente tomase asiento. Logan, observándolo de reojo, se preguntaba que por qué estaba tan confiado, y encima con la reputación que tiene. Pero justo en ese momento, algo terminó llamándole la atención. Las palabras que su hermano le había dicho anteriormente. Según el caballero que se había enfrentado a los secuestradores en ese momento, había un rostro conocido. Un caballero supremo de pequeño tamaño. El prota comenzaba a unir los cabos rápidamente, un tono seguro al hablar de la fórmula de las bombas que solamente unos pocos conocen. Algo llamaba la atención del prota, entonces era él el secuestrador. Y si ese pequeño caballero supremo es Aslan, entonces no es raro que sus caballeros lo conozcan, porque ya se han enfrentado una vez. Y después de interrogar a los enanos secuestrados, parece que notaron el error en la fórmula falsa que él había entregado. Y aunque estén completamente acorralados, hacer una jugada como esa así de arriesgada le parecía algo imperdonable. Calmándose y comenzando a levantarse, Logan pensaba que eso se podía aprovechar. El chico afirmaba que no sería difícil probarlo, y prepararía un lugar para eso pronto, llamando la atención de todos los presentes. Logan seguía pensando que por ahora era una simple mentira. El chico continuó relatando que por el momento acaso no sería más urgente superar esa situación sin salida que dudar de la fórmula de las armas que él había proporcionado. Logan seguía pensando que de todos modos para ellos los verdaderamente importantes no era algo como eso. ¿Acaso no era cierto? Comenzó a decir que, como ya sabrán, recientemente su territorio fue atacado por la facción del primer príncipe.
pensando que lo que realmente les importaba en ese momento era otra cosa. Logan seguía afirmando que por suerte habían logrado repelerlos, pero no hay garantía de que algo así solamente ocurra en su territorio. Waltermine le dijo que ahora mismo es difícil atacar a esos bastardos de la facción del primer príncipe, ya que estaban completamente llenos de hostilidad, y si se les provoca sin cuidado podrían sufrir grandes pérdidas. Logan sonriendo pensaba que ya todos lo saben, pero nadie quiere cargar con esa responsabilidad. El chico afirmaba que ellos, los de McLean, atacarían al castillo de Harun. Entonces Logan pensaba que él se haría cargo de esa situación. El comentario del chico dejó a todos los presentes completamente sorprendidos. Y mientras Logan se encontraba sonriente, pensaba que era momento de ponerle fin a esa guerra estancada de una buena vez. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Nos hemos quedado en la parte número 90 de este manga. Recuerden dejar su manito arriba, comentar y compartir para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.